Vienen, muy bien. Muy bien, ¿qué tal? ¿Ya leyeron el proyecto? ¿Ya le echaron un ojito a ver qué tal está? No. No lo han leído, ¿cómo va a ser? Buenos días, maestro. Hola, buenos días, William. Bueno, Buen vamos, día. vamos a continuar con la clase. Le decía, Profe, ¿qué pasó? no contestó mi duda que le puse ayer por la plataforma. Ah, no le he checado. ¿Qué pasó? Es que, chécalo. Estoy Sí, despertando y pues, ok, está bien. Hoy, a ratito la checo, entonces. Bueno, pues de los temas que habíamos visto, bueno, de los que vienen en su proyecto, hay un tema que ya habíamos visto, no en este trimestre, sino en trimestres anteriores, y ese que tiene que ver con razones trigonométricas. Recuerden ustedes si las razones trigonométricas son esas divisiones que hacíamos con las medidas de los lados del triángulo rectángulo. ¿Okay? Entonces, básicamente son 6, o sea, hay 6 combinaciones que yo puedo hacer dividiendo las medidas de los lados del triángulo rectángulo. Y cada una de esas recibe un nombre. Entonces, nada más es para que nos acordemos de ellas porque nos van a servir. Entonces, hoy las vamos a repasar y vamos a aprender a calcular algunas medidas utilizando razones trigonométricas. Sabemos que en los triángulos rectángulos podemos utilizar el teorema de Pitágoras, pero el teorema de Pitágoras solo relaciona medidas de los lados, no relaciona ángulos. Entonces, las medidas, las razones trigonométricas lo que hacen es ya involucrar las medidas de los ángulos con las medidas de los lados. Ya empiezan a relacionarse esas unas con otras. Y bueno, de eso se trata. Entonces vamos a ver vamos a recordar un poco de razones trigonométricas, ¿ok? Hoy hay 10, hoy estamos a poquitos el día de hoy. Bueno, vamos a empezar. Acabemos a tiempo. Ahí está. Nos acomodamos y entonces empezamos a calcular razones trigonométricas. Razones trigonométricas. Y si se les recuerda nada más que razones trigonométricas son las divisiones o los resultados de las divisiones hacíamos con las medidas de los lados de un triángulo rectángulo. Entonces, en las razones trigonométricas teníamos un triángulo rectángulo así. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. Entonces nos fijamos en uno de esos ángulos. Por ejemplo, nos podemos fijar en este ángulo de acá. Ahí tengo mi ángulo X. ¿Ese sonido de bebé? Es mi bebé. Entonces tengo el ángulo X y respecto de este ángulo, pues hay dos lados importantes. Tenemos este que es un cateto, sabemos así se llaman. Recordamos que en un triángulo rectángulo los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Este que está enfrente se llama cateto opuesto. Opuesto. Recuerden aquí cuando estamos hablando de funciones trigonométricas, opuesto significa que está enfrente. Entonces, como este cateto está enfrente del ángulo del que estoy hablando, le llamamos cateto opuesto. O sea, está enfrente del ángulo X. Y el cateto que está a un ladito, pues ese cateto le llamamos cateto adyacente. ¿Okay? Así le vamos a llamar, cateto adyacente. Cateto adyacente. Maestro, Ajá. en la 10 nos pide que despejemos la distancia de la fórmula, pero la fórmula es la de ley de Coulomb. Ajá, sí, ajá. ¿Sí? Sí. Ok. O es R. Si no es D, es R. Sí. Okay. Entonces ahí van a tener que sacar una raíz cuadrada. Bueno, y aquí me queda una hipotenusa. O sea, la hipotenusa siempre va a ser hipotenusa, ¿ok?
hipotenusa. Hipotenusa. Entonces, recordamos que hay 6 divisiones que yo puedo hacer y cada una de ellas va a recibir un nombre. Pues, por ejemplo, las 3 más importantes van a ser seno del ángulo X. ¿Eso qué quiere decir eso? Cuando escribimos eso era seno del ángulo X. ¿Y se acuerdan ustedes cómo era? ¿A qué era igual el seno del ángulo X? Era lo que obteníamos al dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Okay? Si yo quiero dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa, pues a esa razón o a esa división, al resultado, ese numerito que nos da, le vamos a llamar coseno del ángulo X. Profe, ¿mandó el proyecto al Gmail o a la plataforma? A la plataforma también te lo mandé por correo electrónico. A tu abuelita. Ok. Chécalo, ahí está. Y entonces tengo coseno. Coseno del ángulo. Y falta una, a la que vamos a llamarle tangente. La tangente del ángulo X va a ser igual a dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, cuando yo divido, obtengo las funciones trigonométricas del ángulo X, ¿ok? Existen 3 más. Existe la secante, la cosecante y la cotangente. Pero nosotros vamos a centrar nuestra atención en estas 3 de acá. Seno, coseno y tangente. ¿Por qué? Pues porque son las que aparecen en nuestra calculadora, ¿no? Si tienen una calculadora de estas, ahí aparecen las 3 funciones. Aparece seno, aparece coseno y aparece tangente. Ahí están. Esas 3 funciones son las que nos van a servir. Las otras se pueden obtener a partir de estas, pero estas son las 3 más importantes, son las principales. ¿De acuerdo? Y entonces, esto ya lo habíamos visto, estoy recordando porque nos va a servir. Bueno, entonces, esto es lo que ya habíamos visto. Ahora, lo que vamos a hacer es que es un pequeño despeje en cada una de estas. Bueno, antes de eso, voy a poner un triángulo aquí. Voy a poner un triangulito. Voy a borrar esas medidas de aquí. Voy a borrar esto que dice cateto opuesto, cateto adyacente. Y le voy a poner medidas. Vamos a suponer que esto mide, ¿qué será? Voy a ponerle 6. A este le voy a poner 8. Y entonces con el teorema de Pitágoras yo puedo calcular la longitud de la hipotenusa. ¿Se acuerdan? Elevo al cuadrado este. Voy a ponerlo acá, voy a calcularlo aquí. H al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Eso es por el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? 8 por 8 son 64. 6 por 6 son 36. Y entonces 64 más 36 son 100. Yo ya tengo que h cuadrada vale 100. Eso quiere decir que h es igual a la raíz cuadrada de 100. O sea, h es igual a 10. Entonces lo coloco acá. Ya tengo las medidas de esos 3 lados. De los 3 lados del triángulo rectángulo. Pero recuerden ustedes que si me dan 2, con el teorema de Pitágoras yo puedo sacar el otro. En este caso me dieron los 2 catetos y saqué cuánto mide la hipotenusa. Entonces puedo calcular los valores de seno, coseno y tangente. Por ejemplo, el valor de seno del ángulo X va a ser cateto opuesto entre hipotenusa. Es 6. Va a ser 6 sobre 10.
Si hago la división da 0.6. Si yo divido coseno, lo que hago es dividir cateto adyacente entre hipotenusa. Y eso me va a dar Sería 8 8. debajo 10. 8 sobre 10. Y eso nos da 0.8. Lo puedo dejar así también. Y me falta tangente del ángulo X. Para sacar tangente, divido cateto opuesto entre cateto adyacente. Va a ser 6, que es el cateto opuesto, entre cateto adyacente, que es 8. Ya está. Ya calculé las funciones trigonométricas. Lo puedo convertir a decimal haciendo la división en la calculadora, no hay problema. Se puede quedar así como fracción, como se les haga más fácil. ¿De acuerdo? Ok. Chispa, se le fue se la fue así. Con la lluvia en varios lugares está yendo la luz y por consiguiente el internet. También eso es cierto. Ok, lo tengo en cuenta. Ahí está. Entonces ya calculé las funciones trigonométricas de cada uno de estos. Ok. Voy aquí. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Nada? No. ¿No? Muy bien. No. Entonces vamos a cambiarle los lados. Voy a cambiar las medidas de los lados y vamos a calcular nuevamente esto. Es lo primero que necesitamos para que luego hagamos lo nuevo. Porque de hecho esto ya lo habíamos hecho en el trimestre anterior. ¿Ok? Voy a borrar acá. Voy a cambiar las medidas. Vamos a suponer que esto mide 5, esto mide 18. ¿Cuánto mide la hipotenusa? ¿Cuánto va a medir la hipotenusa? ¿Cuánto mide el lado de acá arriba? ¿Ya les quedó? 18.6. 18.6. No sé. Vamos a ver. Vamos a ver cómo calculamos eso. Pues decimos acá que la hipotenusa al cuadrado es igual a 18 al cuadrado más 5 al cuadrado. Hacemos las cuentas. 18 al cuadrado más 5 al cuadrado. 349. Entonces H va a ser igual a la raíz cuadrada de 349. No sé si es exacta, no sé. Creo que no. No, da 18.68. Da 18.68. Entonces, como no me da exacto, lo voy a dejar así. Raíz cuadrada de 349. Se puede dejar expresado, sobre todo cuando nos da muchos números decimales. Si nos diera un número entero, pues lo pongo como entero, ¿ok? Ok, sí, efectivamente, no le puedo sacar raíz cuadrada a un número negativo. Ahorita aclaramos eso. ¿Ok? Ahorita aclaramos eso, aquí una duda. Ok, bueno, entonces lo que tengo acá es que he calculado el valor de la hipotenusa, ¿no?
que mide raíz cuadrada de 349. Entonces, ya puedo, como ya tengo las medidas de los tres lados del triángulo, yo ya puedo calcular las funciones trigonométricas. Esto va a ser importante porque muy posiblemente se los pregunten en su examen, ¿no? Les dan dos lados y les preguntan una de ellas. No les van a preguntar las tres, solo una. ¿Cuánto vale el seno del ángulo X? Ah, pues el seno del ángulo X, yo voy aquí a mis tablitas y digo, es cateto opuesto entre hipotenusa. Es 5 sobre raíz cuadrada de 349. ¿Ok? Ya la tengo. Es cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente mide 18. Está al ladito de X. Esto es 18. Y la hipotenusa mide raíz cuadrada de 349. Ya está. Ya tengo este. La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Esto va a ser 5 sobre 18. O sea, en calculadora podemos ya dar un número decimal, ¿de acuerdo? Pero estos así se calculan. ¿Ok? Ahí no ven así de hasta desde Roberto, tranquilo. Tranquilos. ¿Ok? Y entonces ya tenemos esto. Fíjense, entonces con dos medidas, eso sí se los pueden preguntar. No les van a preguntar las tres, posiblemente solo les pregunten uno. Les dan ahí, ¿y cuál es el valor de seno del ángulo X? ¿No? Ah, pues ahí está, 5 sobre raíz de 349, ya está. ¿Okay? No les van a preguntar más. O sea, a lo mejor tienen que calcular la hipotenusa, eso sí, puede ser, ¿no? A lo mejor si ya se las dan calculadas, les dan el triángulo con las tres medidas y les piden que calculen. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí va a ser importante que lo sepan dominar, ¿no? Vamos a poner otras medidas. Voy a poner. Okay. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo tranquilo? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Voy a poner uno más. Voy a poner uno más. Voy a cambiar las medidas. Y tienen que sacar los tres valores, seno, coseno y tangente. Voy a poner acá 10. Aquí voy a poner 24. Muy bien. ¿Cuánto mide la hipotenusa? ¿Y cuáles son los valores de seno de X, coseno de X y tangente de X? Pues primero calculen la hipotenusa, la necesitan. Profe, ¿Qué pasó? la hipotenusa ¿Ah? mide 26. Muy bien, la hipotenusa mide 26. Respuesta correcta. La hipotenusa mide 26. Respuesta correcta. Muy bien, entonces, ¿cómo quedan los valores de las funciones trigonométricas? No, eso que ya otro lo conteste, ya di la hipotenusa. Hiciste mucho esfuerzo. Ya hiciste mucho esfuerzo. Ese fue la Profe, aplicación de Leandro a la clase de hoy. La hipotenusa mide 26. efectos especiales, profe, está preparado. Muy bien, ¿y ahora cuánto vale el coseno?
¿Ese es su teléfono lo que está sonando? Sí. Es que escuché un sonido de música clásica. Ah, claro. Porque estamos en el momento cultural de la clase de matemáticas. Profe, ¿cuál se saca? ¿Coseno y qué? Seno, coseno y tangente, aquí están. Ah, El seno oh, es 10 sobre 26. Muy bien. Seno es 10 sobre 26, correcto. Coseno 24 sobre 26. Muy bien. tranquilo, Gente Willy, 10 Willy. sobre 10 entre 24. 24. ¿Cuánto? Me robaron todas. Nada que ver. ¿Cuánto da? 10 sobre Gente 10 sobre 24. Lo que dijo Orlando. Nada más puse la música clásica enseguida. Se activaron sus cerebros. Muy bien. Despertaron. Ahí está. Profe, me Entonces, estoy ese es el durmiendo. resultado. Mande. Estoy durmiendo. ¿Cómo va a ser? Ok, bueno, ya calculamos esto, ¿no? Entonces, si tengo las tres medidas de los lados, yo puedo calcular las funciones trigonométricas. Y nos dice, bueno, ¿y eso para qué? ¿No? O sea, ¿para qué me va a servir a mí? O sea, ¿para qué me sirve saber el valor del seno, del coseno, de la tangente? Efectivamente, en la vida real, en la vida práctica, no te va a servir de mucho saber el ángulo. ¿De acuerdo? Pero lo que sí nos va a servir es un pequeño despeje que podemos hacer. ¿Ok? Y el despeje que vamos a hacer es el siguiente. Entonces, observen. Voy a borrar esto de acá. Voy a borrar esto de acá. Y, bueno, voy a borrar todo. Parece más fácil. Esto que les voy a poner les va a servir bastante en física. El próximo año, cuando estén llevando física, estos dos despejes que voy a hacer les van a servir un montón. De hecho, los tres, pero los primeros dos van a ser muy importantes. Por ejemplo, observen esto. Seno de X es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Ok? Esta hipotenusa está dividiendo. La paso multiplicando. ¿Ok? La voy a mover para acá. Entonces va a quedar así. H por el seno de X es igual al cateto opuesto. ¿Ok? Ya lo tenemos. Entonces, ¿qué gano con esto? La cuestión es que si yo tengo un triángulo así y conozco el ángulo, digamos que el ángulo es 60 grados y conozco la longitud de la hipotenusa, pues yo puedo averiguar cuánto mide el cateto, cuánto mide este lado de acá. ¿Cómo lo hago? Multiplico la hipotenusa por el seno del ángulo. ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, vamos a suponer que esta hipotenusa mide 3 metros. Y lo que quiero averiguar es esto de acá. ¿Cuánto mide lo de aquí? Vamos a llamarle A. No sé cuánto mide A. Entonces, de acuerdo a esta fórmula, el valor de A, que es el de acá, lo puedo calcular multiplicando la hipotenusa por el seno de 60 grados. Es decir, A es igual a 3 metros por, de hecho voy a quitar de los metros, solo voy a poner M3, por el seno de 60 grados. Y ese seno de 60 grados, ¿dónde lo saco? Pues de la calculadora, ¿no? Yo voy a mi fabulosa calculadora científica y allí escribo seno de 60 grados. Así, tal cual. Seno de 60. Una vez se lo tengo así, con seno de 60 le damos igual y se da 0.866. Entonces esto va a ser igual a 3 por 0.866. Y eso nos da, multiplico por 3, 2.59. 2.59, como dice Willy. Y entonces ya saqué la medida de un lado. Profe, Ajá. ¿puede volver a mostrar lo de la calculadora? Lo de la calculadora. En la calculadora yo lo único que hice fue poner, aquí apreté seno
Seno y puse el ángulo que quiero. En este caso es ángulo de 60 grados. Seno de 60. Así. ¿Ok? Seno de 60. Entonces lo único que dice la expresión igual y ya lo convierte, me da la expresión. 0.866. Ya luego lo multiplico por 3 por lo que mide la hipotenusa. Y aquí está, por 3. Y ¡tará! Me da 2.59. Ya tengo el resultado. Así. Oye, ¿qué le pasó a Gus, eh? ¿Qué les pasa, Gus? Oigan, ese chat está muy feo, ¿eh? ¿Qué les pasa? Tranquilos, tranquilos. Les voy a bajar puntos por el chat, ¿eh? Profe, ¿Qué pasó? a mí me dio un negativo. Está raro. Ah, ok. Tengan cuidado. Arriba en su calculadora, bueno, aquí ya no se va a alcanzar a ver, porque está muy chiquitito de las letras, pero arriba, aquí en la parte de arriba hay unas letras chiquititas. Debe estar activada una que dice D. La D es para grados, degree en inglés. ¿Y cómo activo eso? Debe ser en su calculadora, depende de, a ver, en esta, acá, si no está activado eso, se van aquí donde dice mode, es el modo, presionan, vuelven a presionar y ahí aparece deg, rad y gra. Para activar deg, presionan 1. Para activar rad, activan 2. Para activar grad, activan 3. Ustedes siempre la deben tener en deg, que es la de grados, degree. Rad es para radianes. Y este gra es para gradianes. O sea, esta ni siquiera la vamos a usar. Entonces, la que van a utilizar es deg. En la prepa probablemente van a utilizar radianes en algún momento. Eso lo configuran así. Te repito, ¿cómo lo configuro? Voy a Mode, aquí en modo, presiono otra vez y ahí aparece. Para deg pongo 1 y ya está, ya queda activada la función. Con la tecla de modo. ¿Qué pasó? El mío solo tiene activado M y D, no sé si está bien. Ah, está bien. La M debe ser de la memoria, algo debes tener en tu memoria. Pero la D es para los grados. Si ven que aparece ahí una R, les debe estar activado el modo de radianes. Y entonces va a estar calculando en radianes. Son dos maneras diferentes de medir ángulos. Es como las distancias, ¿no? Tú una distancia tú la puedes medir en metros, o la puedes medir en pies, o la puedes medir en pulgadas. Son unidades diferentes que expresan la misma cantidad. Entonces lo mismo pasa con los grados, con los ángulos. Los ángulos se pueden medir en radianes, se pueden medir en grados. Entonces, ahí está. Entonces, observen esto. Si yo multiplico la hipotenusa por el seno del ángulo, me da el cateto opuesto. La hipotenusa por el seno del ángulo me da el cateto opuesto. Lo mismo puedo hacer con el cateto adyacente. Pues observen lo que está acá. Voy a escribir la función trigonométrica del coseno. Coseno del ángulo X es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces hago lo mismo. Este ya no se ve muy bien. Voy a pintarlo bien. Ese es el coseno del ángulo X. Entonces, esta hipotenusa la paso multiplicando para allá. Entonces va a quedar así. Si yo multiplico la hipotenusa por el coseno del ángulo, pues lo que obtengo es el cateto adyacente. Así funciona. Entonces, ¿qué hago? Lo que voy a hacer simplemente es dividir. ¿Qué pasó? Entonces, si yo multiplico la hipotenusa por el coseno de este ángulo, lo que me va a dar es el de acá abajo. Eso va a ser crucial cuando estén ustedes en física. Porque en física van a representar fuerzas mediante vectores, o sea, flechas.
y van a tener que calcular estos numeritos, el valor de A y de B, el de los catetos. Ahí no les van a llamar catetos, le van a llamar las componentes del vector. Le van a llamar componente vertical o le van a llamar componente horizontal. ¿Ok? Entonces, para eso les va a servir. ¿Ok? Entonces, si yo conozco la hipotenusa y el ángulo, puedo sacarlos de acá utilizando seno y coseno. Les voy a poner un ejemplito para que sea más práctico. Entonces aquí, si multiplico la hipotenusa por el coseno, me da el horizontal. Lo voy a poner otra vez. Voy a hacer un ejemplo más práctico para que sea más sencillo. Vamos a suponer que tengo un triángulo así. Me dan la hipotenusa que mide 5 centímetros. Quiero calcular A y quiero calcular B. Entonces, A, bueno, aquí tengo el ángulo. Vamos a suponer que este es un ángulo de 50 grados. Entonces, A va a ser igual a 5 por el seno de 50 grados. B va a ser igual a 5 por el coseno de 50 grados. Entonces, ¿cuánto da en la calculadora eso? Así lo escriben. 5 por seno de 50. 5 por coseno de 50. 3.83. ¿Cuál es ese? El de 5 por 50. ¿Por el seno o por coseno? ¿Cómo? ¿El de seno o el de coseno? El de seno, el de seno. El de seno, ¿cuánto te dio? 3.83. 3.83 centímetros. Maestro, Ajá. me dio el del coseno 3.21. Vamos a ver. Está mal, está mal. Vamos a ver lo multiplico por coseno de 50. 7.21. Está bien. 3.21. 3.21. Está mal y la herda. Está bien, ¿no? Pues fíjense, ¿cómo? Con la hipotenusa y un lado puedo calcular estos dos. ¿Ok? ¿Ven? No es complicado. Entonces es muy sencillo. Entonces, en realidad es así como se utiliza la mayoría de las veces. Te dan la hipotenusa y tú tienes que calcular esos dos de aquí utilizando las funciones trigonométricas de la calculadora. Entonces, insisto, ahorita pues ya no llevan ustedes física, pero el próximo año, en primero de prepa, ustedes van a llevar física. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar practicando el próximo jueves. Les voy a dejar uno para la casa, así para que calculen. Vamos a ver que esto mide 12 y el ángulo es de 75 grados. Calcular A y calcular B. Para que practiquen en casa. Este va a salir con seno y este va a salir con coseno. ¿Sale? Entonces apúntenlo y ahorita aclaramos algunas dudas que veo que tienen ustedes. ¿Sale? ¿Listo? Entonces la hipotenusa mide 12 y el ángulo es 75. Debe calcular los dos de acá. ¿Okay? Profe. Vamos a ver. Vamos a ver, voy a escribir por aquí. Profe, ¿Qué pasó? el coseno da 3.10. Ahí lo checamos. Ah, Seno da 11.95. Puede ser. yo le iba a decir. Muy bien. Vamos a ver. Que tienen problemas con su proyecto. El problema 7. Se refiere al cuadrado pequeño o al grande. Dice, ¿cuánto miden los lados del triángulo pequeño? Con el cuadrado pequeño. Ah, caray, ¿cuál es ese? Yo sé. Es del proyecto, supongo, ¿no? Es del proyecto. Sí, no tengo a la mano el proyecto. Mis dudas, ¿qué pasó? A ver, vamos a ver qué podemos hacer. Ese no tengo en la mano aquí. En el ejercicio 8 no hay una expresión equivalente para la segunda ecuación.
Ok, porque había que relacionar, ¿no? Era entre columnas y tenían que... Entonces, hay algunas que no van a tener expresión equivalente, ¿no? Algunas se van a quedar sin relacionar, eso no es problema. Porque tienen más de un lado que del otro, entonces no va a haber expresión equivalente. Entonces, eso también es válido. O sea, no te preocupes por eso. Entonces, tiene que Profe, checar. ¿Qué pasó? vea mi duda. Pero no la diga porque me da pena. Ah, ok. La voy a checar. Y, pues sí, los mensajes acá, vamos a ver. Ah, ya pusieron. En la 7 y en la 9. En la 7, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no hablas, Juan? ¿Mm? Ese no tengo en la mano mi proyecto. Tengo en la mano mi proyecto. Tengo en la mano. Miguel trazó 2 cuadros. El grande tiene el triple de área que el chico. Si el grande tiene un área de 75 centímetros al cuadrado, ¿cuánto miden los triángulos pequeños? ¿Cuánto miden los triángulos pequeños? Ah, ok. Pero no aparece ningún triángulo. No, pero supongo que se refiere a los lados. Sí, deben ser los lados del cuadro pequeño. Hay un error. A ver, permítame un segundo, ahorita lo checo. No sé, algo. A lo mejor algo salió. Le entendí mal. Ahorita lo checamos rápidamente. Mientras pongan presente, solo 12 vinieron, ¿no? Mira, qué curioso, curioso. Ahorita lo checo rápidamente. Ejercicio 7 y ejercicio 9. Vamos a checarlo rápidamente. Bueno, si esto se deja abrir. Porque mi compu está lenta. Checamos rápidamente. Proyecto. Vamos a ver, ya se está abriendo. Veamos, ejercicio 7. En el ejercicio 7, 4 es 4, 5, 6. En el 7, Miguelis trazó 2 cuadros, el grande tiene el triple de área que el chico. Si el grande tiene área de 75 centímetros, ¿cuánto miden? Ah, no debe ser del cuadro pequeño. No es triángulo, es cuadro. 2 cuadros. Sí, debe ser del cuadro pequeño, no del triángulo pequeño. ¿Cuánto miden los lados del cuadro pequeño? Del cuadro pequeño. Hay un error de dedo. Perdón ustedes. Y en el 9, el área de un cuadrado se puede expresar mediante esa. ¿Cuáles son las expresiones algebraicas que representan? Ok, se refiere a qué expresiones debes multiplicar para que te den eso. Para que te dé eso. Ok, de la 9. De la 9 tú debes obtener alguna expresión de este tipo. Te voy a borrar esto. Entonces debes obtener algo así, como x menos 3 por x más 2. O sea, debes encontrar unas que al multiplicarlas te den esa expresión de allá. Esas son las que debes encontrar. A eso se refiere. Pues, por ejemplo, si yo multiplico estas, me dan x cuadrada menos x más 6. Entonces, si yo multiplico esas dos, lo que me da es esto. Entonces, ahí ya te dan esta, y la que tienes que encontrar son estas dos de acá. ¿Qué expresiones de este tipo